Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Situación de los asilados venezolanos en la residencia oficial de la Embajada de Argentina en Caracas. Conmemoración del Día de los Derechos Humanos en el Consejo Permanente. El poder del dinero en opinión de Francisco Guerrero. Reunión secretario general de la OEA y canciller de Costa Rica. Presentación del ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Gerardo Bertain, sobre la situación de los asilados venezolanos en la residencia oficial de la Embajada de Argentina en Caracas en sesión extraordinaria del Consejo Permanente. Bueno, muy buenos días y antes de comenzar, yo también lamento no poder estar ahí. Estuvimos 5 horas en el aeropuerto esperando, pero el aeropuerto de Washington, por razones de meteorología, estuvo cerrado. Así que, primero, gracias por recibirme. Señor presidente del Consejo Permanente, embajador Sir Ronald Sanders, representantes permanentes, miembros observadores de la organización, señor secretario general adjunto Néstor Méndez, funcionarios de la Secretaría General que nos acompañan hoy, señoras y señores. Quiero empezar agradeciendo a la presidencia del Consejo Permanente por esta sesión extraordinaria, convocada sobre el tema de los asilados en nuestra embajada en Venezuela. Se trata de una sesión de especial trascendencia que coincide con la conmemoración de la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos, un documento que consagró los principios de dignidad, libertad e igualdad ante la ley. Este instrumento marcó un antes y un después en la historia de la humanidad, estableciendo un marco normativo universal que obliga a los estados a respetar y proteger los derechos inherentes a toda persona, sin excepciones y sin condiciones. A casi 8 décadas de su adopción, estos principios esenciales enfrentan desafíos que exigen una respuesta firme y decidida. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Estas afirmaciones, que deberían ser verdades inquebrantables, hoy se ven cuestionadas en algunos contextos. Frente a ello, nuestra obligación es inequívoca: preservar estos principios con claridad y determinación. Los derechos humanos no admiten dobles varas. Los derechos se respetan o no se respetan. Los derechos civiles se respetan o no se respetan. La libertad se respeta o no se respeta. No hay espacio para matices. Los derechos no se condicionan ni se someten a negociaciones coyunturales. La legitimidad de esta organización y la confianza de los pueblos en el sistema interamericano dependen de la coherencia de nuestras acciones. El Consejo Permanente de la OEA ha sido testigo de debates y resoluciones que marcaron hitos en la defensa de la democracia y los derechos humanos. Muchas de ellas reflejaron la voluntad de consenso y acción conjunta. Otras, lamentablemente, quedaron inconclusas. Pero si hay un tema que no admite demoras ni vacilaciones, es la situación de Venezuela, donde la violación sistemática de los derechos humanos ha sido constatada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y otras instituciones internacionales. En este contexto, hay un eco, parecería, de que está yendo y volviendo, no sé si por un micrófono que pueda estar prendido. En este contexto, la situación de 6 asilados en la sede de la representación argentina en Caracas constituye una seria preocupación para todos nosotros. Estas personas perseguidas por motivos políticos recurrieron al derecho de asilo para proteger sus vidas e integridad, un derecho consagrado en la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954. Sin embargo, el gobierno venezolano no solo ha negado los salvoconductos que permitirían su salida segura, sino que ha adoptado acciones de hostigamiento totalmente inaceptables.
Los asilados están sometidos a corte de agua, interrupción de la electricidad, restricciones en el ingreso de alimentos y la constante presencia de fuerzas de seguridad en los alrededores de la sede diplomática. Estas prácticas no pueden ser toleradas, ya que vulneran de forma flagrante el derecho internacional, especialmente la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención sobre Asilo Diplomático. Este Consejo tiene la oportunidad de actuar con firmeza y determinación. No podemos permitir que la inviolabilidad de las misiones diplomáticas sea socavada, ni que los asilados sean sometidos a una estrategia de desgaste física y terror psicológico. Aceptar esta situación nos convertiría en cómplices de la arbitrariedad y abriría la puerta a que esta práctica se repita en cualquier otra misión diplomática de los estados aquí representados. Es por ello que le pregunto con toda claridad, ¿vamos a permitir que se vulnere la inviolabilidad de las sedes diplomáticas? ¿Aceptaremos que 6 personas cuya única culpa fue ejercer su derecho a la disidencia sean sometidas a una persecución encubierta con hambre, sed, temor y terror constante? ¿Actuaremos ahora o esperaremos a que una tragedia ocurra para poder reaccionar? La respuesta no admite dudas. La responsabilidad de esta organización es actuar con firmeza y unidad. Exigimos la concesión inmediata de los salvoconductos para que estas personas puedan abandonar el país de forma segura y sin restricciones. Presentación de la secretaria de Acceso a Derechos y Equidad de la OEA, Mari Carmen Plata, en la conmemoración del Día de los Derechos Humanos en el Consejo Permanente. Gracias, señor presidente. Me sumo a los saludos protocolares, al reconocimiento y valoración de la labor de quienes son pilares de nuestro sistema interamericano de derechos humanos a través de su labor en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la vez que agradezco la oportunidad de poder compartirles algunos conceptos sobre la labor que desde la Secretaría General realizamos en apoyo a los esfuerzos de los Estados miembros en materia de derechos humanos. En el contexto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia, igualdad y progresividad de los derechos humanos han guiado el desarrollo de un marco jurídico que avanza integrando estos ideales en el reconocimiento de los derechos a nivel regional. Desde la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre hasta la Convención Americana de Derechos Humanos, estos esfuerzos reflejan un compromiso continuo con el fortalecimiento de los derechos humanos y la igualdad en toda nuestra región. Nuestro sistema regional ha visto la adopción de un catálogo de instrumentos claves con una visión de avanzar en la igualdad sustantiva, asegurando que los derechos humanos no solo sean reconocidos, sino efectivamente acogidos en la sociedad. La progresividad y adaptación de este marco legal, muy propio de las Américas, permiten abordar nuevas realidades y desafíos, reforzando el compromiso con la dignidad humana, con la igualdad en el ámbito de los derechos humanos. En este esfuerzo resalta la importancia de desarrollar políticas públicas con un enfoque en derechos humanos. Esto implica que los Estados puedan diseñar, implementar y evaluar políticas que promuevan y garanticen los derechos de todas las personas, asegurando justicia y acceso sin ninguna distinción ni discriminación. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha definido las políticas públicas como el conjunto de decisiones y acciones del Estado. Su conexión con un enfoque en derechos propone un proceso permanente, cuyo objetivo es asegurar, garantizar los derechos humanos a todas las personas que conforman la sociedad en toda su diversidad. Esta visión exige, por un lado, un dinamismo desde la institucionalidad. Reconocemos los compromisos formales adoptados por los Estados parte en la ratificación y entrada en vigor de instrumentos como la Convención Interamericana contra la Discriminación hacia Personas con Discapacidad, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y el Protocolo de San Salvador sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El secretario para el fortalecimiento de la democracia de la OEA, Francisco Guerrero, opinó en el periódico mexicano Excelsior sobre el poder del dinero. Queridas lectoras y lectores de Excelsior, como cada semana, en Punto de Equilibrio, este espacio especializado sobre los asuntos de la democracia, visitamos
en esta ocasión la importancia que tiene el asunto del dinero y la política. Como podemos ver en la realidad cotidiana, el dinero es un instrumento central para avanzar tanto para partidos como candidatos en procesos electorales que se han hecho cada vez más competidos. Este es un asunto que hemos revisado desde la OEA y sobre todo durante este año que está a punto de terminar hemos podido ver que el dinero es central para poder avanzar las propuestas que los candidatos ponen sobre la mesa. En el caso de la elección de los Estados Unidos, la más reciente y más importante de los últimos meses, de acuerdo a los estudios que se han presentado, a los reportes que se tienen, podemos hablar de un gasto de casi 16,000 millones de dólares, que es una cantidad, por supuesto, que quizá no podemos ni siquiera imaginar en los países de América Latina. Tan solo en Pensilvania, uno de los estados importantes en la pasada elección, se gastaron más de 1,000 millones de dólares. Esta situación viene precedida de ciertas resoluciones de carácter judicial que han equiparado al financiamiento de la política, al gasto que se hace durante las campañas electorales, al discurso político, es decir, a la libertad de expresión. En nuestro continente, la discusión de los asuntos relativos al financiamiento de las campañas es sin duda un asunto central que se debate en parlamentos, en congresos y que cada vez tiene más importancia porque existe sobre todo en la idea de muchas ciudadanas y ciudadanos que solo aquellos que tienen mayor acceso al dinero son quienes pueden triunfar en procesos electorales cada vez más polarizados y más competidos. En todo caso, tanto en los Estados Unidos como en América Latina como en el mundo, la discusión de un verdadero debate sobre el rol de la política y el dinero es una discusión que siempre será importante y que debe darse sobre todo a la luz de los acontecimientos más recientes. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, se reunió con el canciller Arnoldo André Tinoco de Costa Rica y la representante permanente de Costa Rica ante la OEA, Alejandra Solano, con quienes repasaron la importante agenda de cooperación entre Costa Rica y la organización, así como aspectos relevantes de la agenda regional en lo que se refiere a la democracia y a los derechos humanos. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.